CIMAC Radio presenta Insurrectas Forenses. Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Ciencias forenses en la lucha feminista. Sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Insurrectas Forenses, su espacio sonoro de resistencia, difusión y derechos humanos. Soy Yolanda Ángeles y les estaré acompañando a lo largo de esta emisión, en la cual conversaremos sobre lo que es la psicología forense. Para ello, iremos de la mano de Ana Luisa, nuestra querida criminalista, quien nos explicará la importancia de esta ciencia y la necesidad de integrar una perspectiva de género en su aplicación. En la entrevista, conversaremos con la psicóloga forense Sara Morán, para entender qué tipos de casos se apoyan en los peritajes, los mitos alrededor del tema y los retos que ha vivido ejerciendo esta profesión. También, con la psicóloga forense Adriana Díaz, dialogaremos acerca de la importancia del trabajo interdisciplinario en la resolución de casos y su experiencia como perita. No lo olvides, Insurrectas Forenses es un esfuerzo de Violeta Radio y la colectiva La Wiccan Forense. Te dejamos nuestras redes, la de la colectiva en Instagram como La Wiccan Forense Oficial y en Facebook como La Wiccan Forense. Recuerda, para nosotras tu opinión es importante, por ello te pedimos que si tienes algún comentario u opinión o sugerencia sobre algún tema o sobre el programa, nos escribas al correo lawiccanforense@gmail.com. Regresamos, no te vayas, somos Insurrectas Forenses. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Insurrectas Forenses. Muchas gracias por seguir con nosotras. Antes de ir a la cápsula informativa con Ana Luisa Ávila, les recordamos que este programa es apoyado por Violeta Radio. Aquí les dejamos sus redes para que puedan revisar toda la programación. En Facebook e Instagram la encuentras como Violeta Radio. Y si te has perdido alguno de los episodios o bien ¿quieres volver a escuchar de nuevo algún otro? Te invitamos a escuchar el canal CIMAC en Spotify y iCloud. Muy bien, ahora sí, vamos con Ana a la cápsula informativa. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Insurrectas Forenses. Soy su amiga Ana, la criminalista que siempre se queja del sistema del Estado. Hoy estaremos hablando en la cápsula sobre psicología forense, asimismo su utilidad en las ramas legales. Vamos a entender que el Día de la Psicóloga y del Psicólogo comienza desde un 20 de mayo de 1994 en el país, cuando se reunieron dependencias, escuelas, organismos relacionados tras un llamado del Colegio de Profesionales de Psicología del Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. En esta reunión nace la Federación Nacional de Colegios, Asociaciones y Sociedades de México.
La conmemoración tiene el objetivo de promover el trabajo de las y los profesionistas de la psicología que llegan a tener una importancia y un reconocimiento nacional e internacional, ya que las personas se empiezan a tener un mayor entendimiento del valor de la psicología como especialistas en la salud mental de los individuos, asimismo de las poblaciones. Dentro de esta gran gama que llegan a presentarse en la psicología, existen dos ramas que llegan a ser de nuestro interés en los procesos legales, que es la psicología jurídica, que ofrece sobre la teoría necesaria de entender la salud mental dentro de un proceso judicial o un esclarecimiento de hechos, como la psicología forense, que estudia la conducta u acciones que intervienen en procesos delictivos. De manera práctica, aportando datos y conocimientos que ayudan a resolver los esclarecimientos de hechos delictuosos. Es importante también entender que llegan a realizarse desde peritajes, asesorías o, en su caso, también anotaciones para diferentes órdenes jurisdiccionales en diferentes ramas del derecho, desde civil, penal, familiar. Puede aplicarse como en estas múltiples áreas, pasando por la familia, por las infancias, evaluando víctimas afectadas por tortura del Estado o personas con algún tipo de problemática de salud mental y que necesitan una mayor diferenciación en su proceso. Es necesario también entender que al expedir un peritaje o una opinión técnica científica, todos los procesos se van mediante los indicios o las datas. Y es necesario reconocer que estas herramientas tienen que presentar perspectiva de género, dado que es una tarea fundamental en el ámbito forense relacionar las alteraciones que pueden presentarse por estructuras patriarcales o variabilidades como el género. El hecho de no tener en cuenta esta variabilidad en las evaluaciones puede dar conclusiones erróneas en informes psicológicos periciales y consecuencias de efecto jurídico y llegar a dañar los derechos humanos, porque recordemos que todas y todos tenemos el derecho al acercamiento a la justicia y a una defensa. Y también es necesario ir modificando todos los prejuicios, todos los estereotipos que presentan las ramas, y la psicología ha ido llegando a ser punto de lanza. También llegamos a tener una reforzación hacia procesos sociales que llegan a tener revisiones de actitudes patriarcales y también que llegan a evitar utilizar lenguaje que no sea inclusivo, sexista y que formen acciones o, en su caso, expediciones de información jurídica que pueden presentarse de estereotipos y que no incluyan variables de género como categoría de análisis pericial. No podemos dar por hecho que los peritados o las peritadas que se encuentran en un contexto no tengan una influencia por el género, dado que se debe cuestionar esta neutralidad, porque la perspectiva de género no te quita la imparcialidad, sino que llega a ser una obligación ética nacional e internacional. Desde el punto de vista de la psicología forense, aplicar una perspectiva de género consiste en incluir la variable de género como tal categoría de análisis. Asimismo, de esta óptica se tiene en cuenta que las mujeres, hombres, infancias y adolescencias llegan a presentar expectativas, roles de géneros establecidos y afectaciones con características diferenciales de la violencia sexual, violencia física y, en su caso, violencia psicológica, que agrupa todo este tipo de dispares o condiciones de vida que no llegan a ser dignas o que conllevaron a algún tipo de acto delictivo. Y estos procesos cognitivos, emocionales, conductuales y físicos, llegando a determinar incluso condiciones de salud. Por lo tanto, considerar e incorporar la perspectiva de género en evaluaciones periciales nos permite completar información desde una cuestión totalmente imparcial y desde un enfoque de derechos humanos. Dado que no llegar a realizarla puede infringir a una violación a derechos humanos y también no llegar a tener un acercamiento a la realidad social y las afectaciones que se pueden estar visibilizando desde una jerarquía de poder y construcciones en las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de la defendida o, en su caso, de la asesorada.
También tenemos expresiones como psicología feminista, que fue originalmente acuñado por Karen Horney, que llegan a tener una mayor deconstrucción actualmente. Es necesario entender que la psicología forense evalúa toda la instancia de la historia social, pero sin criminalizar, violentar o, en su caso, estereotipar. Estos retos y oportunidades que llega a tener la psicología en México, principalmente llega a referenciarse a delitos de alto impacto socialmente como el feminicidio, tentativa, desaparición particular o desaparición forzada. El sistema judicial y penal llega a tener profesionistas, compañeros y compañeras que llegan a tener preparación constantemente. Por lo cual, las y los invitamos a tener este acercamiento a esta psicología disidente, sin olvidar que la perspectiva de género no es una negociación, sino es una obligación. Cuídense, compañeros y compañeras, recuerden, sin perspectiva no hay avance. Muchas gracias, Ana, por tu excelente explicación sobre la psicología forense y la perspectiva de género que debe de ser integrada a los peritajes y las investigaciones. Ahora vamos con Mayra Ortiz, quien en esta ocasión guiará la entrevista y la mesa de diálogo. Para la primera, conversará con Sara Morán, quien es psicóloga forense y quien nos ayudará a entender qué tipos de casos se apoyan en los peritajes psicológicos, así como los retos y la experiencia que ha vivido ejerciendo su profesión. Por otro lado, en la mesa de diálogo, Mayra conversará con Adriana Díaz, quien comentará sobre el trabajo disciplinario en la resolución de casos, así como de su experiencia como perita. Vamos pues a la entrevista. Hola, bienvenidas a todas las que escuchan Insurrectas Forenses. En esta ocasión estaremos hablando en nuestra entrevista con Sara Morán. Ella es psicóloga en la FES Zaragoza, también es licenciada en Criminología y Criminalística, completó una maestría en Criminología y Política Criminal y también tiene estudios en Psicoanálisis y Cultura. Actualmente es psicóloga forense con atención en diversos protocolos y atención a víctimas, pero ella nos comentará más sobre su experiencia. Buenos días, Sara, es un gusto tenerte aquí con nosotras y gracias por aceptarnos la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas. Pues como lo comentaste, yo inicié trabajando en atención a víctimas. Mi trabajo en atención a víctimas principalmente era trabajo clínico, atención psicológica a víctimas de cualquier tipo de delito. También hacíamos acompañamientos psicojurídicos y psicosociales. Eso implicaba que también tenía como mucho trabajo de campo, desplazarme a comunidades o lugares donde había sucedido algún hecho para brindar atención directamente a las víctimas. Me tocó trabajar con muchos tipos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, de edades muy variadas, niñas, niños, adolescentes, adultos y personas mayores. He tenido oportunidad de trabajar con población psiquiátrica y actualmente trabajo como perita en psicología en una institución pública. Mi trabajo consiste en hacer peritajes psicológicos y principalmente los casos en los que participo son casos de tortura para aplicar protocolos de Estambul, casos de feminicidios, donde se hacen valoraciones psicológicas del daño que produjo el evento, y también se hacen recomendaciones para reparación integral del daño. Y ahora que comentas como esta parte de toda tu amplia experiencia que tienes dentro de la psicología forense, ¿cómo puede la psicología resolver pues este tipo de casos con los que has estado trabajando? Creo que es un poco complejo el trabajo con ese tipo de fenómenos. La psicología aporta mucha información que es muy valiosa para estos casos, pero cuando participo por sí sola creo que se queda como muy corto para, digámoslo así, tal cual, resolver un caso. Por ejemplo, en la atención a víctimas, la psicología clínica aporta mucho a la atención a las víctimas, pero como son procesos que van acompañados de otras situaciones o que a la par van viviendo otros procesos, sobre todo los penales,
cualquier cosa que pase en el proceso penal tiene repercusiones en la parte psicológica de la víctima. Igualmente, el acompañamiento psicológico también puede aportar mucho a una forma más amable de llevar el proceso, digámoslo así. Es como un trabajo que no está aislado, sino que tiene mucho que ver con otras circunstancias que pasan, otros procesos, y por sí sola, o sea, creo que aporta mucho, pero por sí sola resolver me parece como bastante complicado. En el ámbito forense aporta mucho a los casos, a los procesos de investigación de los casos, pero es como una pequeña parte de todo el proceso de investigación y todo el proceso de impartición de justicia. Y creo que también de toda la información que puede aportar la psicología forense, también hay como un sesgo de que, por un lado, se ha vendido como mucho la idea de que la psicología está muy relacionada a la identificación de la verdad, ¿no? Que un testimonio es veraz. Y hay como muchas ideas alrededor de todo esto que han generado que se hagan muchas peticiones para determinar si tal persona dice la verdad o no. Lo estoy diciendo como muy en concreto, ¿no? Pero como que hay mucha fantasía y mucha solicitud alrededor de todo esto, y creo que ese tipo de solicitudes, más que beneficiar, perjudican mucho. Se le atribuye como una determinación muy importante, determinar la verdad, que de entrada no le corresponde a la psicología y que no es algo que se pueda hacer. Y creo que faltaría, por ejemplo, que se actualizara mucho en ese sentido el sistema de justicia. Y hay muchas otras situaciones donde la psicología aporta mucha información, ¿no? Como el análisis de casos, la perspectiva de género, poder hacer un análisis mucho más minucioso y detallado de los casos, como para que se mire tal cual el caso por caso. Y creo que aún falta que se le dé la importancia que tienen este tipo de análisis. Y esos son los casos que actualmente no tienen tanta publicidad, o no son tan conocidos, o no se les da el reconocimiento aún que deberían de darles, ¿no? Las perspectivas psicosociales creo que aún son como minimizadas, y otras perspectivas como más que apuntan a rasgos de personalidad y a determinar si alguien dice la verdad o no, son muy sobrevaloradas aún. Y justamente, ¿no? Mencionabas esta parte como de los mitos que se tienen alrededor de la psicología, de lo que se piensa que nosotros como psicólogas deberíamos aportar, cuando en realidad aportamos otras cosas muy distintas. Y también sobre el cómo a la hora de hacer equipo con otros colegas, porque como bien dices, la psicología por sí solita no puede resolver todo el paquete de lo que viene siendo un caso así tal cual. ¿Cuáles han sido como los mayores retos que te has enfrentado precisamente al ser psicóloga forense? El primer reto eh, pareciera ser como que hay una perspectiva diferenciada cuando trabajas con víctimas, cuando trabajas con presuntos responsables. Desde mi perspectiva, trabajas con seres humanos, más que como con esas categorías, pero en el campo de trabajo ese es como el primer reto, porque te das cuenta que muchas personas no lo ven así, como pareciera ser como que asumen un bando, y a veces es complicado hacerles ver esta situación, o sea, más allá de esas categorías, estás trabajando con seres humanos. Em, Y eso se refleja en la forma en la que te piden las cosas, el tipo de información que te solicitan tú que determines en tus dictámenes, o en muchos sesgos que hay en la forma de abordar y analizar los casos. Un reto constante en este ámbito es la actualización, el estar estudiando, el estar actualizándote, el estar viendo las nuevas normas, las nuevas teorías. Lo nuevo es como una búsqueda constante, y es un trabajo que también demanda mucho tiempo, entonces sí es todo un reto mantenerse actualizada. Yo creo que una cuestión, no me parece que sea un reto, pero me parece que es un tema muy importante, es el cuidado a la salud
física, pero también la salud mental. Creo que es un área muy descuidada en las personas que nos dedicamos a esto. Dadas las temáticas que tocamos, el cuidado personal, el cuidado de sí, me parece que sí debería de estar acompañado de procesos personales. No estoy diciendo que única y exclusivamente un proceso psicológico, pero sí de procesos de cuidado de sí. Y creo que esto es algo que se da muy poco, que las personas que estamos trabajando en estos ámbitos estemos como atentas del cuidado de nuestra salud mental, psicológica y física, ¿no? También, pero creo que sí sería como un reto hacer que esto se vuelva algo prioritario en este ámbito de trabajo, sobre todo porque también las condiciones de trabajo complican tiempos, complican como que eso se vuelva una prioridad. Eh, Otro reto creo que trabajando con las personas que están en el ámbito de la justicia, muchos nos consideran a las personas que peritamos como técnicos, más que como especialistas o profesionales. Y, y tienen como una mirada de que estamos a su disposición, ¿no? Y que emitir un documento es como, ay, pues ahí ponle, imprímelo y me lo mandas. Mm, y, y pareciera ser que no ven como todo lo que implica ese trabajo. Entonces creo que también es un reto, ¿no? Como el tratar de transmitirles que no es así de simple, que sí implica como todo un trasfondo de conocimientos y que implica todo un proceso de análisis de información antes de que tú puedas responder un planteamiento del problema. Creo que esos serían como los principales retos. Justo, ¿no? O sea, como muchas veces piden como dictámenes, o al menos he llegado a escuchar de casos que piden dictámenes, no se les hablan el domingo y ya quieren el lunes el dictamen porque ya tienen máximo hasta el lunes para presentarlo, ¿no? Uh-huh. Y justamente como que se ve el trabajo que está detrás de, ¿no? Que a veces toma, pues sí, su tiempo porque se analizan muchas cosas, ¿no? Irnos como más allá del protocolo, de lo que marca, sino ver mucho más allá. Y justamente, ¿no? Al ver como estos retos que nos mencionabas, ¿qué pendientes crees que quedan por resolver por parte de la psicología forense pues para estos casos que, bueno, en tu experiencia has tratado? Creo que el principal reto es ir más allá de lo clínico, ir más allá de lo patológico, ir más allá de ver síntomas. Creo que sí, una perspectiva reducida es lo que ha predominado mucho en el ámbito forense. Creo que el ir más allá permitiría que siga creciendo esta aportación científica. Y creo que también hay que ir un poquito más allá de lo científico en el sentido de hacer un análisis de la ideología que mm, sin darnos cuenta o no sé, al estar haciendo un procedimiento científico, un documento con bases científicas, no es tan obvio, pero sí estamos reproduciendo ideologías. Si no tenemos una perspectiva crítica incluso de esas posturas, al final estamos tomando una postura, aunque no lo queramos, aunque no seamos conscientes de ello, y estamos reproduciendo muchas situaciones que pueden ser muy malas prácticas o que pueden tener un sesgo que por el hecho de pensar que es científico, consideramos que estamos haciendo lo correcto. Creo que eso le falta mucho a esta área, como que ponerle la etiqueta de científico pareciera ser que ya no tenemos que hacer nada más. No es cierto. Las posturas científicas también tienen sesgos, también reproducen ideologías, también reproducen violencias, también invisibilizan muchas situaciones, muchos contextos, muchas situaciones de vulnerabilidad y pareciera ser que sirve como un escudo para no ir más allá, ¿no? Como, yo tengo un método científico. ¿Ah? ¿Y qué más, no? Em, Creo que ese es un gran pendiente. Y, por ejemplo, también como dejar esta postura de mirar objetos de estudio y mirar seres humanos, situaciones, fenómenos, contextos históricos,
Es decir, se puede hacer un análisis científico con una mirada muchísimo más amplia. Creo que eso también es algo en lo que puede avanzar aún más la psicología forense. Y ya para finalizar como esta entrevista, de la cual nos has aportado muchísimos puntos de vista y muchísima de tu experiencia que has tenido, ¿cómo crees que justamente esto que nos has comentado de los pendientes, de todo lo que falta por resolver en la psicología, cómo crees que podríamos mejorarlo, solucionarlo, o por lo menos intentarlo, por decirlo así? Híjole, es una respuesta bastante complicada porque sí es todo un tema, pero yo creo que lo principal comienza con uno o con una. En mi experiencia yo me he dado cuenta que hay mucha gente que no le gusta la autocrítica, que no le gusta exponerse, que no le gusta cuestionar, que no le gusta lo incómodo. Y si no pasas por esto, no va a haber una transformación. Más bien lo que te transforma es el día a día, el trabajo. Si trabajas en una institución, también eso te va transformando conforme va pasando el tiempo. Y si tú tienes una actitud pasiva ante eso, pues efectivamente te va a cambiar y aunque no quieras y aunque no pretendas darte cuenta de todo eso. Entonces creo que habrá muchas cosas por hacer, pero creo que lo principal es empezar por uno, empezar a hacer esos cambios, ¿no? Y no es fácil exponerse, no es fácil recibir críticas, no es fácil darse cuenta que uno estaba haciendo las cosas mal, pero creo que ese es el punto de partida para ir mejorando tu trabajo como profesional. Y creo que al menos eso a mí me motiva pensar que mientras yo voy mejorando profesionalmente, eso va a tener un eco o una repercusión en la vida de otras personas y que esto va a ser de una forma positiva. Muchísimas gracias, Sara, por concedernos esta entrevista. Ha sido muy valioso compartir este tiempo contigo. ¿Y tienes algún mensajito, algo que quisieras cerrar la conversación? Pues el mundo forense es un mundo muy interesante. Yo sí les recomiendo que se echen un clavado y que lo conozcan, independientemente que se vayan a dedicar a eso o no, porque algo que yo observo mucho en mi ámbito profesional y en mi ámbito personal es que a veces pareciera ser que las personas viven en un mundo muy pequeño. No sé si eso sea algo favorable o no, pero es una diferencia que yo identifico. Y adentrarse en temas como lo son los que se trabajan en la ciencia forense, te abre, te abre esa visión y te hace ver todos los matices que hay en este mundo. Y eso es realmente muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Sara, por esta oportunidad y las invitamos a que se queden en el programa de Insurrectos Forense, donde vamos a seguir hablando sobre la psicología forense. No se despeguen, nos vemos hace ratito. Adiós, muchas gracias por su escucha. Muchas gracias Sara y Mayra por sus comentarios, sus aportes y sus reflexiones. Ahora vamos a la mesa de diálogo. No lo olvides, estás escuchando Insurrectas Forenses, un programa de Violeta Radio y la colectiva La Wiccan Forense. Nos puedes escuchar por el 106.1 de FM o bien por internet en la página www.violetaradio.org. Vamos pues a la mesa de diálogo. Hola, mi nombre es Mayra Ortiz y bienvenidas a esta mesa de diálogo de su programa Insurrectas Forenses. En esta ocasión, conmemorando a las psicólogas forenses por el día, pues, de la psicología en general. Y en esta ocasión, pues, vamos a hablar de la psicología forense, de los retos, del panorama y otras cosas más con nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es Adriana Elizabeth Díaz Velasco. Ella es psicóloga por la UAM Xochimilco, neuropsicóloga por la Universidad Intercontinental,
También tiene diversos diplomados en temas de suicidio, violencia familiar social, también en peritaje en psicología por la Asociación Nacional en Psicología Científica, también de psicometría forense, también se dedica actualmente a la parte terapéutica en atención a víctimas de violencia en el reclusorio femenil. También es perita en psicología por el Instituto de la Defensoría Pública y es una profesionista certificada en diversos estándares como atención en primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, orientación telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en el género, entre otras. Bienvenida, Adriana, es un gusto para nosotras tenerte aquí. Muchas gracias, Mayra, pues a tus órdenes y felicidades a todas las colegas y pues todos los que estamos trabajando en beneficio del alma, ¿no? O sea, de la psique y de la psicología, ¿no? De este conocimiento que es vasto. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué, al contrario, estamos agradecidas con que estés aquí. Y bueno, pues para analizar todo este tema, que vaya que es un tema vasto, un tema muy grande, primero empecemos con nuestra primera pregunta y es plantearnos cuál es la importancia de la psicología dentro de los procesos de justicia. Empiezo contigo, Adriana. Híjole, yo creo que es tan importante como cada proceso legal, como un abogado, como un juez, como cada punto que interviene para un proceso judicial. Imagínate tú que la psicología se recopila, estudia, interpreta los datos pues psicológicos para poder resolver los casos legales, ¿no? Es tan importante como el hecho de tener un diálogo con el abogado para saber en la teoría del caso cómo se trabaja en unión para pues beneficio del cliente o de la víctima y no como una parte de uso, ¿no? Que de pronto nos encontramos así abogados y abogadas que te llaman para trabajar en la litis como, pues a ver, vamos a ver qué hace un psicólogo, ¿no? A ver a ver si nos sirve su dictamen, ¿no? Yo he escuchado mucho esa parte de, a ver si me sirve, ¿no? A ver si beneficia, ¿no? El dictamen, como que es a modo. Entonces, creo que la importancia la conocemos quienes trabajamos en esta área, pero nos hace falta dar a conocer más la importancia, repito, de la psicología forense, ¿no? Del foro judicial, de los conocimientos que debemos de tener y creo que nos hace falta digo, a lo mejor me estoy adelantando, ¿no? A más preguntas, pero creo que es muy importante nuestra materia para trabajo en equipo de un caso. Y es que justo, ¿no? O sea, vemos cómo, si nos ponemos a detener un poquito como en esta parte de las universidades desde el inicio, desde el semillero, por decirlo así, vemos cómo muchas universidades aún siguen sin abordar todavía esta parte de lo forense y eso influye como desde el momento en el que las mujeres que estudian la carrera de psicología llegan a escoger esta parte forense, inclusive muchas no se animan, ¿no? Igual, pero también vemos la otra contraparte, ¿no? De que al final, como todas las ciencias forenses, la psicología también ha dejado sus deudas, ¿no? Porque al final estamos en el contexto de una crisis forense y al final de cuentas, pues hay esta parte de las deudas. ¿Tú cuáles consideras que son las deudas que ha generado la psicología en estos procesos de justicia? Yo creo que una muy importante que me he dado cuenta es conciliar la estrategia jurídica, ¿no? O sea, como que creo que no hemos logrado entablar una conversación entre el abogado, el juez, la psicóloga o el psicólogo, porque incluso cuando te piden la intervención, la manera en que te piden, ¿no? O sea, como que está desfasado totalmente la evolución, ¿no? De lo que ha evolucionado la psicología como ciencia y te siguen pidiendo como cosas muy
básicas que ni siquiera son científicas, ¿no? El ejemplo que a lo mejor todas y todos conocemos es la alienación parental en caso de guardia y custodia de niños, niñas y adolescentes, el daño psicológico, ¿no? Como que eh, cuando piden esos temas, siento que hay un gran desconocimiento y por nuestra parte también el defender nuestra materia de lo importante que es y explicar al juez, al abogado, a la abogada, a la jueza, que, que es la cientificidad, ¿no? Que eso que nos pide no es científico y que hay que dar una mayor explicación de qué es lo que funciona en materia de psicología para los casos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos dar mucho más, ¿no? De lo que nos están pidiendo. Hace poco yo tenía una conversación con una abogada, que estábamos ahí en los juzgados de lo familiar, y yo preguntaba a la abogada, oye, ¿cómo aplicas la perspectiva de género en este caso? Porque es un tema de guardia y custodia. Y se me quedaba viendo así como cara ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, porque además la chica era joven, que recién estaba egresando de la licenciatura como abogada, y se me quedaba viendo así como que, no, esa no, esa nada más en ciertos casos la aplicamos, ¿no? O sea, yo digo, ¿cómo que en ciertos casos? Digo, bueno, a ver qué protocolos aplican y en qué casos. Te prometo que era su cara de todavía más admiración o como que no encajaba, o como decía, no, es que eso no, mi jefe, ¿no? Así ya sabes, mi jefe es el que determina cuándo usamos o no, o en un proceso judicial, la perspectiva de género. Entonces, ahí yo me quedé como que pensativa y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿No? También las y los psicólogos para decirles, ¿no? En esta parte de conciliar la estrategia con el abogado, todo lo que podemos cubrir en psicología. La psicología no nada más es el tratado, ¿no? Del alma y pues a ver, vamos a ver si me da positivo, ya ves que se habla también en torturas, ¿no? A ver si es positivo o negativo, a ver si me beneficia o no me beneficia. Creo que nos hace falta empezar a hablar y seguir hablando mucho más de lo que es la psicología forense y de lo vasto que puede ser el trabajo en equipo, porque somos las expertas y los jueces deben de prestar oídos a las expertas, ¿no? No creer que ellos, por ser el juez, ¿no? Pueden determinar un planteamiento, porque además creo y repito, son planteamientos que nos dejan como nos cortan las alas, a veces yo siento de poder ofrecer más pruebas o apegadas siempre a la cientificidad y creo que no hay mucho, no hemos sido lo suficientemente quizá capaces de demostrar lo importante que es la psicología y creo que eso es una deuda que se viene arrastrando, ¿no? Y como decías tú, desde la universidad no se menciona, no se habla, no se comprende e incluso hay incongruencias sobre la perspectiva de género, hay violencia en la escuela sobre el tema de las mujeres, o sea, hay muchas herramientas que podemos utilizar, muchos tratados, leyes, sí la hay, pero no se usan, se ignoran, no están presentes en nuestro diálogo, en nuestro día a día, usos y costumbres, construcciones sociales, y entonces vamos arrastrando más y más esos huecos que podemos afianzar y no lo estamos haciendo y los procesos se alargan precisamente por eso, ¿no? Y como que te buscan, fíjate que yo a veces mis pacientes cuando estoy, que casi la mayoría son que están siguiendo un proceso de violencia vicaria, violencia con la pareja, entonces, en los centros de justicia a veces los colegas les hablan por teléfono y nada más le dicen, no dio positivo su dictamen, así es que no lo utilice, ni venga por él. O sea, y dices, ¿cómo un colega puede decirle eso a una persona que está luchando por sus derechos, no? O sea, ¿de dónde sacamos ese, o cuándo apareció, decidimos también como psicólogas y psicólogos decir, no es positivo?
¿no? O sea, creo que hay muchas deudas que todavía ahí generan una diferencia de poder dar vista a la psicología forense. Claro, y justamente ahora que retomo tu participación, me hace ruido muchas cosas. Por ejemplo, al final todo este resultado de lo que es la falta de perspectiva de género, o sea, utilizarla como hay cuando yo quiera, o también Ujú, esta parte de utilizar, y eso de repente me ha tocado verlo en algunos dictámenes o en algunos, inclusive en las conversaciones, como de ujú, repente dentro de la psicología también siento que otra deuda es que se utiliza nuestra ciencia, utilizamos conceptos, terminología, por ejemplo, ahora hablando del ujú, DSM, que pues, es el famoso libro de los trastornos mentales, cómo lo utilizamos para ujú, violentar a las demás personas, sobre todo para decirle, no, pues es que tú estás mal, tú estás loco, etcétera, ¿no? ujú, Y ujú. imagínense, para que tengan como un contexto, ¿no? O sea, de segura más de alguien ha de haber sentido esta parte de, a lo mejor se presenta en fiscalía o presenta con algún psicólogo que les tiene que hacer un peritaje y les sacan también estos resultados, ¿no? A través de pruebas que de dudosa calidad o una mala intervención, Ujú. pues todo lo que funciona, ¿no? Entonces, justamente como complementando tu punto de vista, Adriana. También en las conclusiones, ¿no? Cuando estás leyendo dictámenes de la contundencia con que dice extraña a su madre y lo manipula o la manipula. Y yo siempre digo, y sobre todo como dices en la fiscalía, ¿no? Cuando digo, ¿en dónde está el dicho contra qué lo está poniendo? ¿Por qué comenta eso? Y detrás de esas frases y esas palabras, el dolor que empieza a generarse en el padre o en la madre, en este caso, bueno, dejan de ver el dolor e incluso las ideaciones que empiezan a tener las víctimas por lo que van leyendo suicidas, ¿no? O sea, he tenido varias pacientes que hay que hacer la intervención en la madrugada, porque empiezan con, me van a quitar a mi hija, y es que yo he luchado y no me hacen caso, y es que ¿por qué dice eso en lo que, en el dictamen? De verdad, yo creo que a veces no observan más que, más allá del trabajo de entrega, porque la secretaria, el juez lo piden, porque hay que darle vista, porque ya hay un juicio. O sea, creo que nos ha rebasado también el hecho de pocos peritos o peritas para la gran población que necesita este tipo de ciencia, ¿no? De estudios. Creo que estamos rebasadas y rebasados. No se trabaja bien porque es la prisa de sacar un caso, de sacar un dictamen, de atender 10 personas, sobre todo en las instancias de gobierno, ¿no? Pues, tienes que ver a varias personas privadas de su libertad, de 10, 11, 20 protocolos de Estambul. O sea, no, estamos rebasadas y entonces también creo que eso genera una deficiencia, ¿no? Dentro de estas el trabajo forense, ¿no? Creo que usos y costumbres de qué poner, a veces copian y pegan. Eso también, ¿no? Las y los colegas, ¿no? Copian y pegan algunos eh, dictámenes y entonces es cuando te das cuenta que no hay un profesionalismo, ¿no? Que no hay ética, que no ven el impacto social de un mal trabajo. Y creo que estamos rebasadas, ¿no? No nos da tiempo de hacer un buen peritaje y como dices, las herramientas científicas no se utilizan, hay muy poca psicometría forense y bueno, también hay personas que abusan de la psicometría, ¿no? En esta parte al momento de hacer un dictamen o utilizan pues herramientas que ya son un poco subjetivas o un mucho como unas pruebas proyectivas, se prestan muchas interpretaciones. Creo que seguimos quedándonos cortos, ¿no? Sobre todo cuando leemos un dictamen, ¿no? Y cuando hay que dar opiniones técnicas también, es como de susto. Yo me asusto de decir, bueno, ¿y dónde dice contra qué lo está diciendo? ¿Cómo lo está sosteniendo científicamente su conclusión, ¿no?
y seguimos así, no sé por qué se repiten y se repiten estos problemas, pero así es, ¿no? No sé si va a tener pronto un reconocimiento la psicología forense y no un uso de saber, vamos a ver si podemos utilizar tus servicios en este caso, ¿no? A mí me frustra mucho a veces el saber que se tardan los procesos porque no hubo una intervención en psicología a tiempo y lo utilizan ya como último recurso cuando era el primer recurso que se podía utilizar en un dictamen, ¿no? O en la defensa. Y ahora viendo como todo este gran panorama de deudas, de cosas por hacer, de cosas pendientes, ¿qué crees que debería cambiar en la psicología para que precisamente abonar a esto, ¿no? A que se nos tome más importancia, a que se puedan resolver también estas deudas? Híjole, pues yo creo que cambiar, más bien evolucionar, ¿no? O sea, seguir desde la universidad, empezar a hablar de estos temas, de generar como esa inquietud en los estudiantes, en las estudiantes de que no solamente es como una especialidad, sino meterlo dentro de la currícula, ¿no? De la universidad para que mostrar este panorama y que a tiempo se empiece a estudiar, porque yo siempre digo, de la universidad sale uno que como que conoce todo y nada. Entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto que me están enseñando? ¿No? Yo creo que desde el principio de la toma de decisión hacia dónde me voy a ir como especialista, pues incluir en la currícula todas estas materias y evolucionar, ¿no? Porque justo me he encontrado con compañeras en fiscalía que me dicen, ahorita ya menos, pero, y compañeros, ¿no? Pues, ¿cómo se aplica la perspectiva de género, ¿no? En este caso, por ejemplo, en violencias contra la mujer. Entonces, creo que no es que en este caso, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo mandata, que se apliquen todos los protocolos que ahí están en la página de la Suprema Corte, ¿no? Los protocolos de indigenismo, los protocolos de la diversidad funcional, los protocolos de perspectiva, derechos humanos, la ley general, o sea, debemos de tener, creo que ya más conocimiento sobre a nivel jurídico los psicólogos e incluso informarlo dentro de las universidades y además esta parte de ya en el campo de trabajo, exigir que se sigan las personas preparando, ¿no? Dejar de pensar que la psicología es como que una partecita de este gran rompecabezas. Dejar que las psicólogas y los psicólogos compren su psicometría, ¿no? O sea, que también no les llenen de las herramientas necesarias para poder, pues, ayudarse a hacer sus entrevistas, sus dictámenes. Eh, Creo que no, eso evolucionar y conocer, darse la oportunidad de intercambiar ideas, de no menospreciar a la psicología y seguir evolucionando y seguir pues, preparándose, o sea, profesionalizarla, las personas que ya están dentro de los servidores públicos, tener evaluaciones de competencia para saber cuándo fue su último curso, cómo lo está aplicando, cuántos casos de éxito han tenido, cuánto tiempo se lleva el proceso judicial cuando se aplican ciertas herramientas metodológicas, tener estadísticas. Creo que nos hemos atorado mucho y nos ha ganado el tiempo, ¿no? Hasta ahorita y creo que tenemos que evolucionar y a lo mejor cambiar un paradigma, ¿no? De la creencia de que la psicología pues es nada más si es que me sirve, la utilizo, ¿no? Porque pareciera que igual no le dan la importancia en los abogados, a veces lo que nosotras podemos y nosotros podemos contribuir para que los usuarios, las personas privadas de su libertad logren su libertad y es trabajar en equipo, somos un sistema.
No es que uno valga más que el otro, es un trabajo en equipo, un muy buen abogado que conozca las herramientas que hay legal y cómo podemos trabajar funcionando y preparándonos y defender nuestra materia. O sea, capa y espada y decir por qué sí y seguir adelante con nuestra hermosa materia en psicología. Wow, es muy inspirador escucharte, porque efectivamente, ¿no? Hay, así como hay muchas áreas de oportunidad, también hay muchas áreas en donde podemos precisamente mejorar. Y justamente hablabas como de esta parte de que empecemos desde donde inicia todo, ¿no? De la psicología, que es desde la carrera universitaria, ¿no? Y ya para finalizar esta mesa de diálogo, ¿qué mensaje o qué le dirías a las jóvenes que entran a esta carrera para que vean precisamente a la parte forense como esta opción, ¿no? Porque hablábamos de cómo, pues de cómo no se habla, incluso, no sé, hasta parece que hay como una prohibición de hablarlo, no sé. Pero entonces, ¿qué mensajito les mandarías? Primero, saber si es su vocación la psicología. O sea, si de verdad me importa generar empatía, comprensión, autocompasión también y compasión por el otro. Aquí el desgaste emocional en servidores o en atención a mujeres y hombres víctimas de violencia, niños y niños, el desgaste emocional es mucho. Pero si amas tu profesión, si te encanta, si quieres y si sabes que es tu vocación, yo les pediría que siempre recuerden el origen de por qué se dedicaron a la psicología. O sea, primero ya sabes, nos arreglamos, ¿no? Primero nosotras, o sea, nosotros, así como que tenemos temas, ¿no? Ahí, pero si en lo largo de la carrera seguimos con esta pasión, porque creo que hay un libro que se llama El sentido de la vida de Víctor Frank, ¿no? Si tu sentido de la vida es tener amor a tu profesión y esta vocación de acompañar al otro, porque ni siquiera quitémonos esa palabra de ayudar. O sea, nosotros no estamos ayudando, estamos acompañando. ¿Por qué? Porque no podemos intervenir en el otro al 100% ni en su caso al 100%, sino podemos ir acompañándolo y acompañándolo en sus procesos. Si eso, a pesar de que quizá no me salió el caso, quizá la víctima regresó con su agresor, y estoy hablando en diferentes ámbitos, ¿no? De la psicología, no me salió como yo quería, pero sigo con ese deseo y esa pasión de un cambio hacia el otro y de generar un movimiento emocional, un movimiento conductual, un movimiento motivacional en la otra persona para un bien común, que es la vida, pues que siempre regresen al origen del por qué eligieron esta gran carrera de psicología y después las especialidades. Si permaneces al paso del tiempo y te sigue moviendo ese amor a tu carrera, y no desistir, y aunque te digan, ¿para qué trabajas tanto? ¿Y eso para qué lo haces? No te van a hacer caso. Y mira, regresó con su agresor, y mira, los niños, le quitaron a los niños, y mira, o sea, que a pesar de que escuches tantas voces negativas, sigas con ese deseo y esa pasión por una lucha, la que tú quieras, pero que tenga un sentido de vida para ti, pues que lo hagan, que sigan adelante y que no desistan y que no se dejen llevar tampoco diciendo que de la psicología te vas a morir de hambre o que nadie te va a reconocer o que escoges otra carrera. O sea, no, que siempre regresen al origen del el por qué eligieron ser psicólogos, psicólogas y que no desistan, porque la psicología es tan hermosa que se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida y podemos generar cambios y con esa visión de futuro de a lo mejor muy soñadora, pero pues a mí no me quitan nada las ganas de seguir preparándome y eso también, nadie lo sabe todo. Debemos de seguir preparándonos, especializándonos,
evolucionando y pensar que podemos hacer algo diferente. No es como una metáfora que, no sé si han escuchado esto de la estrella de mar, que una amanece en la playa, imagínate así miles de estrellas porque la marea la subió a la playa y la sacó del mar, y una persona hay dos personas, uno en la playa levantando una estrella y aventándola al mar, levantando la estrella y aventándola al mar. Entonces llega el otro que lo estaba observando la otra persona y se acerca a esta otra que levantaba una estrella y la tiraba y le decía, oye, ¿tú qué estás haciendo? Mira cuántos millones de estrellas de mar te faltan para poder meterlas todas al mar, o sea, no vas a acabar. Y entonces la otra persona se agacha, toma la estrella de mar y le dice, pero esta sí se va a salvar, y la regresa al mar. Entonces yo creo que esa es, al menos de mi parte, mi visión de la psicología y de las diferentes ramas y especialidades, que lo que yo toque voy a hacer todo porque esa pueda regresar al mar, ¿no? Y tengamos toda una vida funcional, porque finalmente el mundo está, nuestro mundo está intervenido por seres humanos. Entonces siempre un ser humano, hay algo ahí escondido que es una muy buena intención de vida, pues hay que buscarla y hay que seguir adelante. Ese sería como mi mensaje para los que están estudiando psicología. Wow, muchísimas gracias, Adriana, la verdad. Gracias por esta conversación que ha sido muy enriquecedora y sobre todo muy inspiradora y muy emocionante, porque abarca que precisamente la psicología es una ciencia importante dentro de las ciencias forenses y siempre lo seguirá siendo. Y me despido, nos despedimos. Esta fue nuestra mesa de diálogo. Quédense para ver el resto del capítulo de Insurrectas Forenses hablando de la psicología forense. No se despeguen. Muchas gracias, Mayra, Ana, Sara y Adriana, por acompañarnos con sus reflexiones durante la emisión de Insurrectas Forenses. Les recuerdo, este programa es un esfuerzo conjunto de Violeta Radio y la colectiva La Wiccan Forense. A nosotras nos interesa mucho tu opinión, por ello te invitamos a que nos escribas por si tienes alguna duda, comentario o sugerencia a nuestro correo lawiccanforense@gmail.com. En Facebook nos puedes encontrar como La Wiccan Forense y en Instagram como La Wiccan Forense Oficial. Para conocer sobre Violeta Radio, te invitamos a visitar las redes en Facebook e Instagram de Violeta Radio y en iCloud y Spotify como CIMAC Radio. Te acompañó Yolanda Ángeles durante esta emisión de Insurrectas Forenses. Nos escuchamos dentro de 2 semanas. Hasta pronto. CIMAC Radio presenta Insurrectas Forenses. Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Ciencias forenses en la lucha feminista. Sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses.